le fue? Me disfracé. Fue 5 minutos. Ay, hola, plebes. Hola, Mariana. ¿Qué tienes? Ay, pues estoy bien estresada. Se te ve la cara. Ay, pues es que la Isabel me hizo una tarea. Y no sé nada. ¿Y tarea de qué o qué? Es sobre la Guerra Fría. ¿La Guerra Fría? ¿Está bien fácil? De la Guerra Fría. Está súper fácil. A ver, pues, ¿qué es la Guerra Fría? Te compliques la vida. La Guerra Fría fue un conflicto que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Así de fácil. Sí, este es un tema muy fácil. Explícame. La Guerra Fría fue un conflicto que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes participaron? La guerra fue un conflicto global que se llevó a cabo de 1945 a 1991, protagonizado por la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué se hizo la guerra? Como Estados Unidos es capitalista y la URSS es socialista, entonces ambas chocan ahí, no tienen la misma ideología política, ni sociocultural, ni nada, o sea, siempre están en conflicto y eso fue lo que desató más que nada el pleito entre ambas. Estamos listos para el ataque. Ah, ok, estoy entendiendo. Entonces, ¿pero por qué se llamó Guerra Fría? Sí, se le llamó Guerra Fría porque no se derramó sangre, o sea, ninguna de las dos quiso dar el primer paso porque ambas tenían avances en la bomba nuclear y pues tenían miedo de que se viniera una guerra nuclear. Entonces, no pasó nada. Claro que pasaron muchas cosas, Mariana. Ese conflicto que te hablaron solamente fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero esto desató un montón de conflictos alrededor, así ya sean armados o políticos, económicos y sociales. Estos conflictos también trajeron muchas consecuencias a nivel global, por eso se dice que es una guerra global. Entonces, una de estas y una característica principal fue la guerra de guerrillas, pero en sí la Unión Soviética y Estados Unidos nunca se pelearon. Ay, ya le vas entendiendo, María, lo que estábamos explicando. Sí, más o menos. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Que te sirva de algo. Ey, plebes, está lloviendo. Ah, qué bueno que ya le estás entendiendo. Pero como que ya está mal el clima. Sí, de más. Vamos por adentro. Vamos para adentro. Sí, Vamos para adentro. Bueno, para continuar explicándote cosas acerca sobre la Guerra Fría y sobre su contexto, yo te voy a hablar acerca de un acontecimiento que se vivió en el Medio Oriente, que fue la Guerra del Golfo Pérsico. Antecedentes de esta guerra fue, por ejemplo, que Irak atacaba a Irán. Fue una guerra, un conflicto que duró alrededor de 8 años. Después, Irak, cuando Saddam Hussein llegó al poder y decidió invadir Kuwait,
para tener una entrada al Golfo Pérsico y aparte porque Kuwait es un país muy rico en petróleo. Y entonces algunos países como Gran Bretaña decidieron usar la Carta de la ONU para usar la fuerza militar contra países que perturban la paz mundial. Entonces así fue como hubo distintas operaciones como la operación Escudo del Desierto. La propaganda jugaba un papel muy importante en el manejo de las masas. Un ejemplo era Marilyn Monroe. La utilizaban como la imagen de la Coca-Cola, porque en esos tiempos Marilyn Monroe era la mujer más sexy. Propaganda antes, durante y después de la Guerra Fría tuvo un gran control sobre las masas. Otros ejemplos que jugaron un papel muy importante fueron el cine soviético, el póster del Che y la gorra de Mao. Un conflicto muy conocido que se dio durante la Guerra Fría fue la crisis de Berlín. Ya ves que obviamente debes de conocer lo que fue el muro de Berlín y todo eso. Sí, claro. Pues entonces todo comenzó porque Estados Unidos y la Unión Soviética siempre han querido tener más lugar. Entonces ambos querían tener el poder de Alemania, pero no se ponían de acuerdo con sus ideologías. Ya ves que los dos teníamos, como te hemos dicho, pues tenían ideologías extremadamente, extremadamente diferentes. Decidieron implantar lo que fue un muro en medio de Alemania, exactamente en la zona de Berlín, y ese muro es el conocido muro de Berlín. Las necesidades, que el agua, las vías de transporte y todo eso lo tengas de un lado y en el otro lado no haya nada. O sea, ¿cómo pasó todo esto tan rápido? Y como te explico, cuando estaba pasando eso de que en un lado tenían todo y el otro lado no, entonces lo que se utilizó fueron los aviones para transportar de un lado a otro lo que eran las necesidades de la gente, que víveres, agua, etc. Pero eso salía súper costoso. Entonces es ahí donde se viene toda una crisis, tanto en la población como económicamente, y la gente no hallaba qué hacer. O sea, no tenía la manera de cómo vivir. Llega el momento en que la gente se enfada totalmente, y es donde comienzan a derribar el muro. Pero un dato muy curioso de ahí fue de que al momento de estar derribando el muro, la misma población agarraba su pedacito de concreto y se lo llevaba a su casa como un recuerdo. Pero fue tanto lo feo que sucedió, que al momento de volverse a unir las dos Alemanias se creó una armonía extensa de paz. O sea, ya todo quedó bien y toda Alemania se volvió a juntar. Berlín ya fue solo una y todo volvió a ser como debería de ser. O sea, ya todo quedó bien. Y es ahí, exactamente en 1989 fue cuando se derribó el muro de Berlín, y es ahí cuando viene el fin de la Guerra Fría. Pero pues obviamente antes de todo eso sucedieron más otros conflictos. Nosotros somos Alemania, un país que siempre estuvo unido y tuvo una gran participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero cuando inició la Guerra Fría nos vimos divididas en dos. Nosotros somos Corea, un país muy unido. Debido a la llegada de la Guerra Fría nos vimos divididos. Estamos aquí algunas naciones con el fin de integrar una fuerza militar propia de defensa frente a la amenaza soviética, darle seguridad al proceso de reconstrucción de Europa Occidental y garantizar el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a la cual llamaremos
Organización del Tratado del Atlántico del Norte, con sus siglas OTAN. Bueno, mira, un elemento característico de los enfrentamientos durante la Guerra Fría fue el alcance que tuvo la guerra de guerrillas. Y pues esta consistía más que nada en una táctica militar de conflictos armados, es decir, querían hostigar al enemigo mediante ataques sorpresivos y rápidos. Y pues con esto hacían la destrucción de puentes, caminos y instalaciones y todo. O sea, querían, como conocían, tenían que conocer muy bien el terreno en el que estaban. Rápidamente destruían todo. Acá atrás. Bueno, Mariana, y sabemos que la Guerra Fría fue un conflicto que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, pero pues a lo mejor tú te preguntas que acaso nadie se rebeló, que acaso no hubo algún tipo de movimiento, las personas no decían nada. Pues sí, sí pasó, pero aquí un movimiento muy importante fue el estudiantil, que los jóvenes que estudiaban en sus países natales salieron al extranjero a estudiar y adoptaron ideales muy liberalistas, es decir, ellos luchaban por su libertad. Entonces, al regresar a sus países y ver toda la inconformidad, todo el medio en el que se desarrollaban y ver todas las injusticias, se empezaron a rebelar por movimientos estudiantiles. Esos movimientos constaban de huelgas, la mayoría de ellos eran pacíficos, pero fue una manera en la que los jóvenes, después de estudiar su carrera en el extranjero, al llegar a su país ya tenían con un pensamiento muy diferente. ¿Y qué querían hacer con esas cosas? O sea, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era el propósito? Lo que ellos querían es como si a ti te tratan mal, tú sabes que te están haciendo algo que no te está beneficiando, pero tú sabes que tú puedes hacer algo para cambiarlo. Entonces eso fue lo que hicieron ellos. Dijeron, no, pues yo no me voy a dejar que me traten mal, que se cometan injusticias que me afecten a mí y a todos mis demás compañeros. Entonces lo que hicieron fue unir fuerzas y crear movimientos en contra del gobierno y de todos aquellos que los trataran mal. Así pues como eran huelgas principalmente, con pancartas. ¿Y qué pedían en esta guerra? Ellos principalmente pedían la liberación, que no hubiera tanta opresión por parte del gobierno. Ahora yo les voy a darnos un pequeño resumen de lo que yo entendí de todo lo que ustedes dijeron y ya, si me atoro o me falta algo que no me diciendo. Bueno, desde la Guerra Fría en sí fue una guerra donde no hubo sangre por medio y fue la guerra más entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que Estados Unidos pues era capitalista y la Unión Soviética era socialista. Entonces, esta guerra fue más como político y político, económico y social, y por sus ideologías, porque ambos querían que su ideología permanezca. Entonces, de ahí, de todo eso, luego también se hicieron otras guerras aparte de eso, pues en tercer lugar, un ejemplo fue lo de la guerra del Golfo Pérsico, que se dio más que nada porque Saddam Hussein quería el petróleo que estaba en Kuwait. Entonces, como Saddam Hussein invadió ese pueblo para robarle pues su petróleo, se podría decir, los países no estaban conformes con esa invasión, con lo que había hecho Saddam Hussein. Entonces, intervino la ONU en eso y fue cuando se puso lo de la tormenta del desierto, ¿no? Sí, que fue una guerra entre sí.
para no dejar que Saddam Hussein se quedara con eso, más o menos así. Y después también otra cosa fue la guerra de guerrillas, que también se dio, ¿Qué caracterizó? ajá, que se caracterizó, ¿sí? Y pero el muro de Berlín fue más de que Alemania se dividió en dos, entre socialistas y capitalistas, porque por ejemplo Estados Unidos y la URSS, o sea, se querían disputar como ese lugar y como las personas no sabían qué hacer, quién se iba y todo, estaban bien cansados de todo ese pleito y todo, pues por eso ya pues, levantaban el muro que se dividió pues en dos, Alemania socialista y capitalista, y en un lugar estaba todas las comunidades, todo el confort, todo lo bello, lo bonito, y ya en el otro lugar estaba pues de la ruina total. Entonces la misma gente se cansó de vivir todo eso y dijeron pues vamos a derrumbar el muro, y empezaron a derrumbar. Entonces al mismo tiempo que las personas estaban derribando ese gran muro que los dividía, las personas aún así agarraban su bloque de ese muro y se lo llevaban a su casa como un recuerdo de lo que había pasado ahí. Entonces, y también, por ejemplo, pues sería lo de Corea, que pasó, o sea, no pasó igual, pero pues con la misma finalidad, y pues todavía sigue separado. Y luego ya seguía lo de los movimientos estudiantiles, que fue lo mismo que los estudiantes se iban al extranjero a estudiar. También en la Guerra Fría se desarrolló lo que sería la cultura, que en la cultura se metió mucho lo del rock and roll y todas esas cosas. Y otra cosa también fue lo de la OTAN, que fue como una organización todas sus siglas significaban la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ajá, que fue más que nada para unir a los países, para formar una fuerza militar que ayudara a los otros países, pues, que tuvieran como esa fuerza militar como apoyo para ayudar a los países que estaban en guerra. Así es. Entonces también eso. Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. Y luego, para finalizar, lo que marcó el fin de la Guerra Fría fue la caída del muro de Berlín. Así es, sí. Entonces ya te quedó claro. Sí, la verdad sí, ya me Sí. quedó bien claro. Qué bueno que ya. Esperemos que te saquen 10. Ay, sí, esperemos que me saquen 10. Bueno, chicos, me voy. Así Así la es, tarea. claro, por supuesto. Dirección a la tarea, la verdad. De hecho, muchas gracias. Exacto. Sabe que se Ay. vaya bien. ¡Ah, me volteé! Cuidado, Que te vaya bien, Mariana.